Pido, Padre Dios, que estás en los cielos, en esta hermosa hora me presento ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por la vida misma que nos das, porque sé, mi Dios, que si aún estamos en esta vida es porque tú no has terminado con nosotros. Te rogamos, Padre, ser instrumento en tus manos. Te rogamos, Dios eterno, que tú cumplas tu propósito eterno en nuestras vidas, quitando todo lo que aún, Señor, radica en nosotros como seres humanos que somos, para que podamos llegar, Señor, a la gloria bendita de nuestro Salvador. Él un día vendrá, mi Dios, y dice que nuestros cuerpos serán glorificados, porque ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, sino solo lo espiritual, porque tú eres espíritu, Señor. Ayúdanos, precioso Rey, a que en este tiempo que tú nos das en esta tierra, podamos aprovechar bien nuestro tiempo para poder edificar nuestra vida en ti, ir menguando, Señor, para que tú vayas creciendo, ir reduciendo, Señor, a la impotencia lo que es nuestra carnalidad y darle lugar, Señor, a tu espíritu, para que podamos vivir esa vida espiritual y pronto, Señor, estos cuerpos humanos se conviertan en cuerpos glorificados. Gracias te doy, Cristo, porque por ti tenemos acceso a todas esas bendiciones. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a los que nos escuchan, que tu mano poderosa pueda obrar en cada corazón. Que, Padre Celestial, tu palabra sea poder para salvación, que haya una oración de poder para liberación, precioso Dios, que tu mano se mueva en todo momento, que se predique tu palabra, Señor, donde se hable tu palabra mueva las circunstancias, Señor, y haga cambios en nuestro ser. Padre, en esta hora todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Dios es bueno y Dios nos sigue hablando. Dios sigue trabajando con nosotros. Si aún nosotros permanecemos en esta tierra es porque Dios todavía no ha terminado ni con usted ni conmigo. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, alertas a lo que Él nos quiere hablar. Entonces hoy quizás he hablado de esto, Dios quiere hablar acerca de cómo nosotros podemos estar atentos, porque nuestro Señor un día retornará y vendrá por aquellos que se encuentren haciendo las cosas como Él las ha mandado, aquellos que están siendo transformados por el poder del Espíritu y que están viviendo no según la carne, sino según el Espíritu. Entonces dice 1 Corintios capítulo 3 y su versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, o sea que está diciendo que el apóstol Pablo y Apolos son simplemente servidores de Cristo, como usted y yo, que ni usted ni yo somos más importantes que los demás. Cuando nosotros entramos al ámbito espiritual, empezamos a mirar lo que realmente somos nosotros. Entonces ya no hay discriminación de las personas, ya no me siento yo que yo soy mejor que otro, porque por medio de su palabra me muestra aún lo que hay dentro de mi corazón, pero que hay un cambio en nuestras vidas día tras día. Entonces dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labradores de Dios, edificio de Dios. Entonces, esta mañana yo quiero que nosotros logremos de que Dios despeje nuestro ser y nos dé el entendimiento acerca de lo cual nosotros todavía
permanecemos aquí porque Él está cambiando nuestro ser carnal en un corazón espiritual. Usted me puede decir, yo ya vine a Cristo, yo ya no moro en lo que son las obras de la carne, yo vivo ya en lo espiritual, yo ya vivo en el ámbito espiritual, yo ya no vivo en el ámbito carnal. Entonces yo quiero que usted escuche. ¿Qué es carne? Dice que carne es algo que está dentro de nosotros, que nos impulsa a actuar impíamente. Pero yo ya acepté a Cristo, entonces yo ya no pertenezco a este grupo, podría decirme usted. Y dice que la carne tiene una lucha interior. O sea, dice, es una lucha interior. Pero ¿cómo podemos sujetar este tipo de lucha? Entonces tenemos que, lo que dice el apóstol Pablo aquí, trata a la iglesia de Corintios como que todavía están carnales, ya aceptaron a Cristo, tienen los dones del Espíritu, pero todavía se mueven. ¿En qué dice allí? En el 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, porque todavía hay celos en nosotros, todavía hay contiendas en nosotros y hay disensiones en nosotros. ¿Qué tipo de contiendas puede tener su corazón con su prójimo? Porque dice que el que vive en el Espíritu está lleno del amor de Dios. Y cuando mora en el amor de Dios, que es el fruto del Espíritu, en él va a haber gozo. ¿Y donde hay gozo, cree usted que hay disensión? ¿Donde hay gozo, cree usted que hay contienda? ¿Donde hay gozo, cree usted que van a haber conflictos? O sea que a eso nos llama el apóstol Pablo por medio de la palabra, de que nosotros podemos haber venido a los pies de Cristo, haber entregado nuestra vida, haber recibido el Espíritu de Dios, pero aún en nosotros sobresale lo carnal. Así era la iglesia de Corintios, porque aún habían pleitos entre ellos, contiendas entre ellos, pero más adelante le habla acerca del amor. Habla del amor porque dice allí, si nos vamos adelantitos en Primera de Corintios capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. En la iglesia de Corintios, lo que faltaba era el amor. ¿Y por qué el amor no estaba en ellos? Porque no le habían dado lugar al Espíritu de Dios para que morase en sus corazones. ¿Cómo, me va a decir usted, si yo ya recibí a Cristo en mi corazón? Dice la palabra de Dios en San Juan, en su capítulo 14, y su versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea que Jesús le estaba hablando a su pueblo, a sus discípulos, acerca de que ellos en ese momento que caminaban con Jesús estaban viviendo en el Espíritu, pero iba a haber un momento en que el Espíritu iba a entrar en sus corazones y el Espíritu Santo iba a tomar control de sus vidas. El Espíritu Santo iba a iniciar una etapa o un proceso, podríamos decir mejor un proceso, ¿de qué? De restauración en nuestro interior. Entonces por eso dice, si amáis mi palabra,
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo inicia el proceso de restauración, de santificación, cuando nosotros le permitimos, y entonces empieza a llenar nuestro corazón de amor. Hablamos de los conflictos que no trae paz a nuestro corazón, nos produce conflictos externos. Entonces, ¿qué es la carne? Como dijimos al principio, es algo que está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, que nos impulsa a hacer las cosas que ya no debiéramos de hacer. Entonces dice el Espíritu, cuando habla aquí en 1 Corintios 3, que habla del espiritual y del carnal, dice los espirituales están enfocados en las cosas de arriba. Ya no se enfocan en las cosas del mundo físico. Y esto equipa a cada uno de ellos a escuchar palabras espirituales. Pero el carnal está enfocado en el mundo físico. No han dejado las más bajas preocupaciones de una persona natural. O sea que todavía él vive en su carne, en su interior. Todavía se deja manipular por lo que está dentro de él. Y no puede recibir palabras espirituales. El apóstol Pablo nos recalca de que nosotros aprendamos a ser espirituales. Dice que esta gente estaba haciendo división porque decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, pero al final la palabra dice que simplemente usted y yo somos colaboradores, o sea que nosotros no pertenecemos a nadie, sino que debemos de pertenecer a Cristo, porque dice, uno siembra, otro riega, pero es el Espíritu de Dios, es Cristo el que nos da ¿qué? El crecimiento espiritual, el que nos acerca a vivir en una vida ¿qué? Espiritual, porque nosotros en sí llevamos una línea de pecado desde el principio, donde Adán pecó, toda la humanidad cayó en maldición, pero cuando venimos y reconocemos a Cristo como nuestro Señor, nos inunda su Espíritu, pero puede venir el Espíritu y nosotros no permitirle que Él trabaje en nosotros. Entonces, por eso les decía que Mateo 26:41 dice, el Espíritu a la verdad está presto a lo espiritual, mas la carne no. La carne se opone, la carne refrena el que usted sea y el que yo sea espiritual, porque la carne es el pecado que mora en nosotros. Y usted me va a decir, ¿y por qué dice usted eso? Si vamos a Romanos, en su capítulo 7 y su versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Usted no conoce las reglas de tránsito si no hay una ley, si no hay un semáforo, si no hay un stop. Usted llega a conocer que la ley no le permite pasar directamente un semáforo o pasar directamente una calle porque puede producir un accidente, porque también del otro lado, del lado oponente, puede venir alguien y puede haber un choque y puede haber muerte. Entonces por eso se trazaron las leyes para que no hayan accidentes. O sea que la ley permite que nosotros no caigamos en ¿qué? En transgresiones y podamos sufrir nosotros mismos, nosotros suframos el dolor. Entonces cuando existió la ley, entonces pudimos ver de que existía el pecado. Pero si no hay ley, si no sabemos de que no debemos hacer estas cosas, que no debemos de tener contienda, que no debemos de estar en disensiones con nuestros hermanos, si nosotros no conocemos esto, lo vamos a hacer porque no existe un patrón que nos diga qué es lo que debemos hacer y qué no es lo que debemos. Entonces la ley en sí es buena porque nos refleja
las malas acciones que nosotros podríamos hacer. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando se impone la ley, lo que es nuestro ser interior, que todavía está enfermo, que todavía no está sano, va a reaccionar de manera diferente. Cuando le dicen a usted, no haga esto, produce en nuestro ser carnal el deseo de hacer las cosas. ¿Por qué existe aquello de que dice uno, no codiciarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo? Entonces, esa carne que está en nosotros, lo que hace es despertarse al saber que hay reglamentos de los cuales debemos de evitar. Nuestra carne lo que quiere es hacerla. Entonces, por eso dice, si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay reglas, entonces, ¿en qué seríamos nosotros enjuiciados? Pero iríamos a la muerte. Pasa en una calle muy transitada, donde no hay stop, donde no hay semáforos. Entonces, ¿quién lleva la vía? Habría un conflicto en esa calle y habrían muchos accidentes y habrían muchos muertos, porque todos querrían pasar a la misma vez. Pero como no hay señales, como no hay reglas, habría un conflicto. Mas cuando hay ley, nos tenemos que sujetar a esas leyes. Entonces el hombre, el ser humano, no quiere sujetarse a las leyes espirituales. El ser humano quiere seguir haciendo las cosas que ha venido haciendo de tiempo atrás, pero el que es nacido de nuevo debe de renunciar a su naturaleza pecaminosa. No que va a salir, no que ya no va a estar en usted, porque esa lucha la vamos a tener siempre. Y por eso dice, ahí más adelante, en el 7:19 de Romanos, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ¿qué dice? Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Usted quizás quiere hacer el bien, pero hay un mal que combatimos nosotros diariamente. No solo el que no ha entregado su vida a Cristo, sino nosotros los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. El combate, la batalla se hace más fuerte, porque en sí el que no está en Cristo, él desconoce los reglamentos del reino de Dios. Entonces no va a haber oposición. Mientras nosotros que venimos a los pies de Cristo, es donde va a surgir la oposición entre nuestra carne y nuestro espíritu. Va a haber una batalla siempre. Pero ¿qué nos recomienda Dios? Que nosotros nos integremos a su verdad, a su palabra, para que ese combate se reduzca la impotencia, no que se desaparezca, sino que podamos nosotros habitar y darle lugar al poder del Espíritu. Entonces, ¿en quién se va a hacer más evidente esa batalla? En el creyente. Porque el creyente ya conoce las reglas, pero su interior, su carne, quiere hacer lo contrario a las reglas que Dios impone para que nosotros podamos llegar a tener esos cuerpos glorificados. ¿Qué demanda Dios de usted y de mí? Que le demos lugar al Espíritu. Entonces, ¿qué dice entonces allí donde estábamos en 1 Corintios capítulo 3, que estábamos hablando que el apóstol Pablo dice, he pasado tanto tiempo con ustedes, pero no han aprendido. Veo que todavía siguen siendo carnales. No les puedo dar viandas todavía. Tengo que seguir dándoles la lechita.
Y la leche no los va a hacer crecer y desarrollar. Necesitan de las viandas, necesitan de darle lugar a la palabra en sus vidas, darle lugar al Espíritu Santo para que obre en ustedes, para que ya se puedan desarrollar y puedan escuchar lo espiritual. Entonces usted me va a decir, entonces ¿qué? ¿Cómo? Usted es el que le va a dar lugar, o usted es el que va a hacer que se reduzca la impotencia, los deseos de su carne, dándole lugar al Espíritu Santo para que more el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que seamos espirituales y no carnales. El carnal ve las cosas circunstanciales. El carnal no se enfoca en lo que es la palabra, en lo que es conocer más de Cristo, porque usted va a conocer más de Cristo a través de su palabra. Usted va a conocer más de Él cuando usted tiene una intimidad con Él, cuando usted se relaciona con su espíritu. Usted va a empezar a ser más espiritual que carnal. Entonces dice aquí, os di a beber leche y no viandas porque aún no erais capaces. O sea, no erais, pero aún todavía no son capaces. ¿Será que nosotros ya somos capaces de recibir las viandas? ¿O todavía estamos bebiendo la lechita porque no hemos madurado, porque no hemos dado el paso de fe, de buscarle y dejar que el Espíritu nos enseñe? ¿En qué situación estamos entonces? ¿En lo carnal o en lo espiritual? Le dije que se da más ¿en dónde? En el creyente, porque hay normas espirituales que nuestra carne no se quiere ¿qué? Ligar. Y dice ahí en 2 de Corintios capítulo 10 y su versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. O sea que vamos a andar en la carne, pero no debemos de militar en la carne, sino que tenemos que militar en el Espíritu. ¿Cómo voy a yo hacer esto? Entonces vamos a ir a Santiago capítulo 3 y su versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, en vuestra carne, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, porque donde hay contiendas, lo que dice aquí en 1 de Corintios, ¿quiénes son los carnales? Usted se puede evaluar, yo me puedo evaluar dónde realmente yo estoy ubicada, si estoy en lo carnal o estoy en lo espiritual, como yo. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi conducta? Entonces aquí dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué dice Santiago? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no viene de Dios. Esta sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Necesitamos reducir nuestra área del corazón carnal a la impotencia. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente es pura, después es pacífica, o sea que tiene que haber lo pacífico, la paz en nuestro corazón que hablé los días pasados, y donde hay paz va a haber amabilidad con su prójimo, y donde hay amabilidad va a haber benignidad, no va a haber nada maligno en su corazón, sino que puras cosas benignas.
Y dice, va a estar su corazón lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía. ¿Será que los de Corintios eran hipócritas o eran muy sinceros? Pero la sinceridad no significa, yo soy sincera y digo lo que quiero, lo que siento. Aún hiera a las personas. No, el espiritual ya no hiere, ya no lastima, sino que habla con sabiduría. Y cuando habla con sabiduría, no daña ni lastima el corazón de nadie, porque usted ya no es carnal, sino que usted es espiritual. Pero muchos decimos eso, oh no, yo soy muy sincera. Hay una sinceridad verdadera que viene de Dios, pero hay una sinceridad que mata, que lastima. Y a usted no le importa decir las cosas, aunque le duela a los demás. No, llénese del Espíritu y hable en el Espíritu. Hable lo espiritual y hagamos que nuestra carne se reduzca a la impotencia para que podamos caminar confiadamente y sabiamente en el Señor, como dice aquí. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, queremos entender esta palabra. Queremos, Señor, ser espirituales y ya no ser, y no darle lugar a los deseos de nuestra carne. Enséñenos, Señor, a vivir una vida espiritual y menguar, Señor, en nosotros mismos, dejando que su Espíritu Santo habite cada día en nuestro ser, Señor, y guiándonos a lo espiritual. Porque un día, mi Dios, lo espiritual nos llevará a lo glorificado, mi Dios. Nos llevará a la exaltación para poder ser glorificados juntamente con Cristo. Gracias le doy, Señor, que esta palabra tenga un toque en nuestras vidas. Bendito sea por siempre, mi Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.